Buen día, Mercedes. Bueno, se escucha, hola padre, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, padre, se escucha bien, yo estoy con auriculares igual, pero se escucha Ah, bien, perfecto. bien. 16 horas en la Madre Patria. Les doy la bienvenida a todos por conectarse y participar de esta segunda propuesta que tiene que ver con aquello que iniciamos hace unos sábados atrás, conforme a un curso para entender, conocer, profundizar sobre la misa de siempre, sobre el rito tridentino, sobre la misa en latín, sobre la misa tradicional. Y hoy avanzamos con la segunda parte a cargo del padre que nos acompaña. El padre Fernando Muñoz es un sacerdote diocesano de la ciudad de San Rafael, Mendoza, de amplia formación teológica y filosófica, y obviamente también muy interesado y estudioso de todo lo que tenga que ver con la santa tradición. Así que agradezco nuevamente su disposición, padre, como la de todos los que participan y colaboran voluntariamente con algún aporte económico que gentilmente lo transmitimos, lo derivamos a un estipendio para el sacerdote que nos acompaña. Serán 5 encuentros, sábados a partir de hoy, a la misma hora, por el mismo método de conexión de Zoom. Todas estas clases quedan grabadas después y subidas a nuestro canal en YouTube para que puedan volver a verlas. La sorpresa fue que en el canal hemos tenido con estos contenidos muchísimas visualizaciones, así que se ve que importa, interesa, con lo cual nos motiva también a dar forma a distintos formatos, ¿sí? Propuestas de formación católica, de formación catequística y obviamente orientadas hacia la santa tradición. Entonces, hoy iniciamos la segunda parte, seguramente habrá una tercera parte y seguramente habrá por ahí otras propuestas que tengan que ver con conseguir conociendo, aprendiendo la riqueza de tantos años en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, ¿sí? Así que bienvenidos a todos. Procedo a guardarme al silencio, darle las palabras acá al Padre, como es costumbre. Llevamos una pequeña exposición a cargo de, en este caso, el Padre Fernando, y después al final quedan momentitos ahí para consultas, comentarios, dudas, quejas, ¿por qué no? Así que bienvenido sea. Así que vamos con gusto y le pido al Padre si podemos dar inicio con una oración de comienzo. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, vamos, ya que estamos en la octava del Espíritu Santo, vamos a rezarle al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que pueda hacernos entender todas estas cosas de las que vamos a hablar y profundizarlas y saborearlas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, comenzamos entonces esta segunda parte. Y bueno, habíamos hablado acerca de cómo se fue formando la misa desde el Antiguo Testamento, Cristo cómo le instituye, tomando en cuenta todo aquello que Dios había ido preparando, todos esos signos, esos ritos del Antiguo Testamento, de los cuales se sirve y le da plenitud Cristo cuando instituye la misa y cuando Él muere en la cruz. Y a su vez habíamos visto cómo la iglesia, esa semilla que dejó Cristo, guiada por el Espíritu Santo, fue formando, fue trabajando digamos, eso que había dejado Cristo hasta llegar a lo que conocemos como la misa de siempre, la misa tradicional, llamada también la misa de San Pío V, porque habíamos visto también
que con el protestantismo se habían removido los cimientos de la cristiandad, había atacado directamente la fe, había atacado también la liturgia, destruyendo la misa quería destruir el papado, decía Lutero. Y es por eso que el Concilio de Trento le encomienda luego a San Pío V, que es el que va a ser el encargado de hacerlo, de volver a los cimientos de la fe, de la liturgia de siempre, y queda fijado la misa con San Pío V, esa misa que en realidad no la inventó, no hizo algo nuevo, sino que hubo todo un estudio de, digamos, a quienes se le encomendó de sabios para poder volver a las fuentes y para hacer la misa que se había hecho siempre. Pero bueno, no se queda allí la historia. Sabemos que el protestantismo fue avanzando, fue llegando a distintas naciones. Europa se fue partiendo por el protestantismo, la cristiandad se rompió. Y entonces no vamos a detenernos mucho en eso, pero sí vamos a ver algunos antecedentes de aquello que hoy llamamos la nueva misa, el novus ordo, como se llama. ¿Cómo llega? Porque no llega por casualidad, no es que se le ocurrió, sino que tenemos que conocer la historia para saber qué hay, por qué se formó de esa manera la nueva misa. Y uno de los antecedentes, en el cual un poquito nos vamos a detener, al menos brevemente, daría para mucho más, es un sínodo famoso, el sínodo de Pistoia se llama. Y tiene, como vamos a ver, unas características especiales. Y vamos a ver dos o tres de las cositas de estas que proponía este sínodo para entender bien por qué fue tan importante, como decimos, como precedente de la misa. Entonces, se trata desde el punto de vista litúrgico de este concilio, ¿no? De una tendencia desacralizadora a la profanación, a la disgregación y a la anarquía, a lo que propone este sínodo. Eh, Estos principios que estaban ya en Europa habían ganado varias naciones, Francia, Alemania, Italia, y entonces cuando llega este sínodo de Pistoia, que fue convocado por Scipione de Ricci, obispo de Pistoia y Prato, en la Toscana, el ideólogo, como tienen allí, era un teólogo, Pietro Tamburini, que era profesor de la Universidad de Pavia, y va a ser muy cortito, tuvieron 7 sesiones, del 19 al 28 de septiembre de 1786, ya plena ebullición, recordemos, en Francia de lo que va a ser la Revolución Francesa, que tanto daño va a hacer y que va a extenderse por toda Europa y llegar acá inclusive a América. Y bueno, algunas cosas, ¿no?, que vamos a ver: se condenó la devoción al Sagrado Corazón justo en el mes del Sagrado Corazón que estamos, se opuso al uso de las imágenes, sacar las imágenes de las iglesias, el uso de las reliquias que se ponían en los altares, que hoy en la nueva misa ya casi no se pone, depende del sacerdote. Y bueno, de los 246 miembros que estuvieron en este concilio, 180 eran obispos, 13 canónigos, 12 capellanes y 28 sacerdotes del clero secular, 13 regulares. Resumen, ¿qué temas trató? Acerca de la fe, de la iglesia, la gracia y la predestinación, los sacramentos, la oración y el culto público. Todos temas que había definido muy bien el Concilio de Trento frente al protestantismo. Y bueno, para el sínodo, la iglesia tiene la tarea de conservar, miren qué interesante, tiene la tarea de conservar el depósito de la fe y de la moral, cuya verdad hunde sus raíces en la antigüedad. Eso está bien, tiene que hacerlo la iglesia. Pero, dice, por lo tanto, las adiciones posteriores son falsas. O sea, todo lo que la iglesia fue haciendo después de esos primeros siglos
son falsas, están mal. ¿eh? Como que se fue metiendo, dice, en la iglesia, en el papado, en la fe, un montón de cosas que no corresponden y en la liturgia también, decía, ¿no? Sobre la Eucaristía, decía este sínodo, se debe evitar las discusiones con la intención de explicar la presencia real de Cristo en las formas consagradas. No se habla de transustanciación, es una palabra que la Iglesia pedía que se usara, porque es la que define y condensa esa realidad del cambio de la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo. Entonces, no quiere que se hable de transustanciación, no se usa la palabra, se elimina la comunión eucarística fuera de la misa, no se puede comulgar fuera de la misa, y se introduce la lengua vulgar y la lectura en voz alta de las oraciones de la misa. Es un resumen, había muchas cosas más, pero nos queremos detener en esto. Respecto a la penitencia, el sacramento de la penitencia o la confesión, se debe realizar una sola vez en la vida. Respecto a la unción de los enfermos, la unción se puede recibir en varias ocasiones, dice. Por lo tanto, esa doctrina que tenía la Iglesia de la extrema unción, es decir, la unción en peligro de muerte, dice, es un abuso de la Iglesia, eso hay que sacarlo. Entonces, cuando alguien está un poco más o menos enfermo, proponía el sínodo, o ya con algún signo de vejez, eh, dar la unción de los enfermos, y frecuentemente inclusive. Bueno, es lo que nos interesa respecto de este sínodo, no vamos a detenernos en todo porque no es lo que planteamos, pero bueno, para Ricci, que era quien estaba detrás de esto, este sínodo debía ser el primer paso para el nacimiento de una iglesia nacional, independiente de Roma. Era propio del protestantismo, iglesias nacionales. El sínodo va a durar solo 10 días. El trabajo consistió prácticamente en la aprobación de los decretos, que ya estaban preparados, por supuesto, ya todo armadito. Y el espíritu general del sínodo es antirromano, ¿no? Se opone a Roma, a la curia romana, ¿no? Se manifiesta en algunos artículos, por ejemplo, aprueba las tesis jansenistas contra la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, le molestaba, no quería que existiera esa devoción que Cristo había pedido, contra los ejercicios espirituales, las misiones populares, decían que no tenían que hacerse, la fusión fusionaba a los religiosos en una sola orden, y suprime los votos de pobreza y obediencia. Un poco en resumen de lo que proponía. El papa que estaba en ese momento era Pío VI. Recordemos que San Pío V es el que le da estructura la misa que conocemos. Y bueno, comisionó Pío VI, este papa, a 4 obispos asistidos por teólogos del clero secular, que se había tratado allí. Bueno, todo esto va a estar en una bula del 28 de agosto de 1794, que condenó en la bula Auctorem Fidei, condenó 85 tesis aprobadas por el sínodo, declarando siete de ellas como heréticas, las otras como cismáticas, erróneas, subversivas, falsas, temerarias, caprichosas, injuriosas, ofensivas, que llevan al desorden, decía, que se oponen a la fe, las costumbres, la autoridad, los concilios ecuménicos, especialmente el de Trento. Eso es lo que, digamos, la condena. Vamos a ver algunas de las proposiciones que va a condenar, no todas, a las que nos interesa sobre todo. Eh, en la 20, en la 31, en la proposición 31, la proposición del sínodo, dice así, la condena, la proposición del sínodo
que enuncia ser conveniente para el orden de los divinos oficios y por la antigua costumbre, que en cada templo no haya sino un solo altar, es lo que decía el sínodo, y que le place en gran manera restituir la costumbre de un solo altar en cada iglesia, dice esta bula, condenando, es temeraria e injuriosa a una costumbre antiquísima, piadosa y de muchos siglos acá vigente y aprobada en la iglesia, particularmente en la latina. Cuando uno lee esto, nosotros que venimos de la nueva misa, decimos, pero si en todas las iglesias hay un solo altar. O sea, no entiendo, ¿a qué se refiere? Y precisamente porque en el rito tradicional, antes de la Reforma, era muy común en todas las iglesias que existía el altar principal y altares laterales. Entonces no existía la concelebración de sacerdotes, 5, 10, 20 sacerdotes, sino que cada uno celebraba su misa particular. Eso es lo que siempre hizo la iglesia. Es lo que siempre hizo la iglesia. Estaban todos esos laterales. Si ustedes han conocido iglesias antiguas, a pesar de la reforma, ven que todavía quedan algunos de esos altares a los costados laterales, ¿no? Bueno, Sí, condena que exista solamente un altar. Es lo que dice Pío VI. La proposición 33 del sínodo, por la que manifiesta desear que se quiten las causas por las que en parte se han introducido el olvido de los principios que tocan al orden de la liturgia. Es lo que decía el sínodo. ¿Y qué proponía el sínodo? Volviéndola a la liturgia a mayor sencillez de los ritos, exponiéndola en lengua vulgar y pronunciándola a la misa en voz alta. Eso es lo que decía el orden, digamos, el Pistoia. Como si el orden vigente de la liturgia, recibido y aprobado por la Iglesia, procediera en parte del olvido de los principios que debe regirla. ¿Qué dice respecto de esto? Es temeraria, ofensiva a los piadosos oídos, injuriosa contra la Iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra ella. Fíjense, eh, digamos, reducir la cantidad de ritos, los gestos, los signos, las cruces sobre las oblatas, las genuflexiones, los besos al altar que son excesivos, ¿eh? La misa en lengua vulgar, el canon en voz alta. Eso es lo que proponía el sínodo. Dice, fíjense la condena que dice Pío VI, temeraria, ofensiva a los piadosos oídos, injuriosa contra la iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra ella. Proposición 66, que afirma que sería contra la práctica apostólica y los consejos de Dios si no se procurara al pueblo modos más fáciles de unir su voz con la voz de toda la iglesia, entendida de la introducción de la lengua vulgar en las preces litúrgicas, es falsa, temeraria, perturbadora eh, del orden prescripto para la celebración de los misterios y fácilmente causante de mayores males. Entonces, bueno, fíjense, todo esto, si ustedes se ponen a pensar, es lo que se puso en práctica en esa reforma litúrgica. Fue condenado por Pío VI. Fue condenada por Pío VI. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió en resumen en Pistoia, como algo previo. En ¿eh? Se tiró esto, y bueno, por supuesto, la iglesia le salió al cruce y dijo que no, esto estaba mal y lo condenó. Pero bueno, fue pasando el tiempo y va a aparecer, como hemos hablado de él, Don Geranger, que vamos a ver un poquito de su vida. Pero tiene uno de los libros que hemos citado en las clases anteriores, Las instituciones litúrgicas, y en su capítulo 14, este primer libro,
él va a analizar lo que él llama las herejías antilitúrgicas, digo, antes de seguir adelante para entender todo lo que va a venir después. Y miren lo que dice, muy interesante, acerca de esto, que dice las herejías antilitúrgicas es una práctica constante de todos los herejes a lo largo de los siglos y cuyo compendio se encuentra en el protestantismo. Este término, herejía antilitúrgica, no define a una herejía particular, a algo preciso en un lugar, sino una tendencia, dice él, constante que empuja de siglo en siglo a transformar primero la liturgia de la verdadera iglesia y después querer destruirla, tratando de infiltrar en ella el genio de la destrucción, dice. Y se va a enfocar en su estudio de lo que sucedió en el protestantismo, sobre todo del siglo XVI al siglo XIX. Algunos de los principios de esta herejía. Dice el primero, la primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. O sea, lo que hay de tradición en el culto a Dios, sobre todo en la misa, tanto en el breviario también, hay un rechazo excesivo. Cualquier sectario, dice, que desee introducir una nueva doctrina, se enfrenta con la liturgia, que es la forma más alta y sublime de la tradición, y no puede descansar hasta que haya silenciado la voz de la tradición que está en la liturgia. Va a atacar la tradición. El segundo principio que plantea don Geranger, el segundo principio de esta secta antilitúrgica consiste en el reemplazar las fórmulas tradicionales, que la Iglesia siempre rezaba, por lecturas de la Sagrada Escritura, el principio protestante de la sola Escritura. O sea, vieron que los protestantes dicen, no, no, todo lo que venga de magisterio, de agregados, de la tradición, no, no, eso es una corrupción. Entonces, en la liturgia tratan de sacar todo eso. El tercero, al ver que las escrituras no siempre se inclinan como desean a sus propósitos, de lo que ellos quieren justificar, de este tercer principio, es fabricar e introducir fórmulas nuevas, llenas de perfidia, dice, por las cuales los fieles son más sólidamente encadenados al error. Entonces, claro, hay veces que la escritura va en contra de lo que enseñan los protestantes, pero bueno, van a poner algo nuevo, van a cambiar. Cuarto punto, así todos los sectarios, sin excepción, comienzan reclamando los derechos de la antigüedad, lo que se hacía al principio. Antes se comulgaba en los primeros siglos en la mano, entonces ahora volvamos a comulgar en la mano, como dijeron en el 2020. Entonces desean liberar al cristianismo de todo lo que es error, de las pasiones de los hombres que se han mezclado con, digamos, con cosas indignas de Dios. Y solo quieren lo primitivo, pretenden recuperar las instituciones cristianas de los orígenes, que por supuesto, como vimos, no estaban escritos, estaban en la tradición. Y con este fin, podan, borran, cortan, todo cae bajo sus golpes. Y cuando esperamos ver de nuevo en su pureza el culto divino, nos encontramos abarrotados de nuevas fórmulas que datan solo del día anterior, dice este monje, y que son sin duda humanas. Entonces cambian, sacan, agregan, y bueno, y siempre usando esa excusa de volver a lo que fue, volver a lo que fue. En el quinto punto, dice, como las reformas de la liturgia tienen el mismo objetivo que la reforma del dogma, de la que es consecuencia, de la fe, se sigue que, así como los protestantes se han separado de la unidad doctrinal, que han recortado, se han quedado con una parte, también han eliminado todas las fórmulas que expresan algunos de los misterios de la fe católica. Entonces, han retocado los sacramentos, y salvo el bautismo, ya no hay sacramentales, no hay bendiciones, imágenes, reliquias de santos, no hay procesiones, no hay peregrinaciones. Sacan todo, cambian todo.
Entonces, bueno, fíjense que con este quinto punto, qué terrible, van despojando todo. Ya no hay altar, sino simplemente hay una mesa. No hay sacrificio, como habíamos visto, que decía Lutero, ¿eh? Sino que hay una cena. No hay iglesias, sino que hay templos, pero templos al estilo griegos, que son como anfiteatros. Hoy la moda es hacer la iglesia como si fuera un anfiteatro. El séptimo punto, al tratar noblemente con Dios, la liturgia protestante no necesita de intermediarios creados, habla directamente con Dios. Ella creería carecer del respeto por el ser soberano, invocando la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos, como lo hace la liturgia tradicional, por intercesión de María Santísima, de San Juan Bautista, de los santos Pedro y Pablo. Eh, o sea, hay que sacar todo eso. Yo hablo con Dios, no con sus santos, cosa que hace, digamos, la Iglesia ordenadamente. El octavo punto, como la reforma litúrgica tiene como uno de sus propósitos principales la abolición de actos y fórmulas místicas que tenía la Iglesia, hechas por los santos, se deduce necesariamente que sus autores deben reclamar el uso de la lengua vernácula en el servicio divino, es decir, la lengua vulgar, la lengua del país donde estoy. Y este es uno de los puntos más importantes para los sectarios. El culto no es algo secreto, no es entre el sacerdote y Dios. ¿eh? Las personas deben entender lo que se está cantando, lo que se está diciendo. El odio a la lengua latina está en el corazón de todos los enemigos de Roma. Ven en ella el bien de los católicos de todo el mundo y el arsenal de la ortodoxia, dice, contra las sutilezas de los sectarios. El número 11 dice, las herejías antilitúrgicas, para establecer sólidamente su régimen, tenían necesidad de destruir, por los hechos y como principio, el sacerdocio en el cristianismo, porque ella presentía que donde hay un pontífice, el que hace puentes, hay un altar, que donde hay un altar, hay un sacrificio, y que donde hay un sacrificio, hay un ceremonial misterioso. Y entonces a partir de ahí no hay más sacerdote propiamente dicho. En el protestantismo no hay sacerdocio. En efecto, ¿cómo la simple elección por la comunidad sin consagración constituirá un hombre consagrado? Por ello, no hay más que laicos en el protestantismo. Y así debe ser porque ha desaparecido la liturgia. Está el que preside la misa. No el sacerdote, el que sacrifica, el que preside la misa, que por supuesto lo eligieron entre todos. Y el número 12, finalmente desaparecido el sacerdocio, la jerarquía, el príncipe, el que gobierna, es el único principio de la autoridad entre los laicos y es el jefe religioso. Así entonces, dice el monje, veremos que los reformadores, después de haber librado a la religión del yugo espiritual de Roma, reconocen al soberano temporal como pontífice supremo, que había pasado en muchos países, y le conceden el poder sobre la liturgia, entre otras atribuciones de ese derecho majestático de ejercer eso. Resumiendo entonces, ¿qué es lo que hay detrás de aquellos que promueven estas herejías antilitúrgicas? El odio a la tradición en las fórmulas del culto divino, el reemplazo de las fórmulas del estilo eclesiástico por lecturas de la Sagrada Escritura, solamente Escritura, fabricar e introducir nuevas fórmulas, sacar las antiguas, la eliminación de todas las fórmulas que expresen los misterios de la fe católica de una manera concreta, de lo que creemos, la extinción de todo espíritu de oración, de la unción de la iglesia, de la liturgia, la exclusión de los intermediarios creados, a los santos, reclamar el uso de la lengua vernácula en el servicio divino. Y fíjense cómo, digamos, todo esto un poco es lo que vivimos, es lo que vivimos.
Respecto a este punto, sobre todo la recitación del canon en voz alta, es en un campo tan sensible como es la liturgia, no se puede hacer de una manera tan violenta, brutal, como dice ese cambio de que uno siempre iba a la misa y el canon era en silencio y aparece diciéndose en voz alta, y encima en lengua vernácula. Entonces, como hizo Lutero, para hacer aceptar el uso de la lengua vernácula en la liturgia, hicieron recitar primero el canon en voz alta, ¿eh? Pero un canon leído en voz alta, en una lengua sagrada que no se entiende, no tiene interés, ¿eh? O sea, escuchar que el sacerdote dice el canon en voz alta, pero en latín, si no lo entiende, entonces dice, no, no, ya que se dice en voz alta, hay que hacerlo en una lengua que se entienda para que el fiel pueda entender lo que está diciendo el sacerdote, ¿eh? Y así fue el proceso, como decimos, especialmente con Lutero y después con Calvino. Y por eso fue que el Concilio de Trento, si ustedes recuerdan clases anteriores, había dicho, si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, según el cual se profieren en voz baja una parte del canon, y las palabras de la consagración, o que la misa debe ser celebrada solo en lengua vulgar, esa proposición, si alguien sostiene esa proposición, dice, sea anatema, sea excomulgado, sea excomulgado. Eso es lo que decía el Concilio de Trento y lo que repite después Pistoia. Eso enseñó en su magisterio la Iglesia. Por supuesto, unido, como decimos ahí, en la sola escritura, hay que darle más promoción, más lecturas de la escritura, ¿eh? Agregar, adaptar, como después vamos a ver, la fórmula que se usa en la consagración, que recordemos, como dijimos, que no se ponía por escrito en los primeros siglos, sino que se transmitía por tradición. Claro, como no está en la escritura de la manera, en los evangelios, de la manera que se dice en la misa, hay que adaptar las palabras de la consagración a lo que está en la escritura. Y por supuesto, la disminución del culto a María Santísima, nuestra Madre, y a los santos. Ir dejando de lado y no citarlos tanto. Bueno, esa es la enseñanza un poco de Don Geranger, como decíamos, frente a esas herejías antilitúrgicas. Y bueno, este monje es el que va a dar un puntapié, un comienzo a un florecimiento de la liturgia en el siglo XIX, que va a ser apoyado por San Pío X. Entonces, para ubicar un poquito, resumen, quién fue él, recordemos que con la Revolución Francesa, 1789 en adelante, derrocan al rey, lo deponen al rey, después le cortan la cabeza, la iglesia fue perseguida, recordemos la persecución a los cristianos en la Vendée, obligaron a los sacerdotes en Francia a juramentar, digamos, una nueva constitución y aquellos que no lo hicieran se tenían que esconder porque los mataban. Entonces, bueno, hubo mucho desorden litúrgico por la persecución. Entonces, después se llega a un concordato en 1801, donde, entre la Iglesia y el Estado, donde se reduce el número de las diócesis, se operó un reagrupamiento de las parroquias con diferentes liturgias. Entonces, en Francia hubo mucho caos. Con estos cambios, la liturgia propició la unidad que debe ser inmutable, universal y promulgada por una autoridad infalible. Y bueno, tendría que ser así, perdió mucho. Y en un momento en que todo parecía perdido en el terreno de la Iglesia de Francia, bueno, aparece este monje, gran erudito, gran estudioso, de joven, ya era conocido, un hombre de acción, quien más por la exposición de la verdad que por las obras externas será el motor impulsor de la restauración litúrgica en Francia. Va a fundar el 11 de julio de 1833 en Mainz el priorato de Solesmes,
que es conocido por los cantos en gregoriano que se escuchaban, que se grababan y cuando todavía no estaba todo esto del internet, uno trataba de tener acceso a eso, conservó mucho la liturgia y restaura la orden benedictina en Francia. Entonces, don Granger, para él, la restauración de la vida monástica en Solesmes constituyó la primer realidad en el camino de la restauración litúrgica. La liturgia le llevó al monacato y Solesmes y todas sus fundaciones que se fueron desparramando por el mundo pusieron la liturgia como el principio fundamental de su espiritualidad. En 50 años hizo triunfar en Francia la liturgia romana, en toda su unidad, en su esplendor, y despertó el entusiasmo por las oraciones de la iglesia, que se iban perdiendo. Entonces, este movimiento litúrgico iniciado por don Guéranger se puede definir como la renovación del fervor del clero y de los fieles por la liturgia. Esa es su misión. Los dos objetivos, devolver al clero el conocimiento y el amor de la liturgia romana e intensificar la unión de los fieles a la liturgia. Para él, la liturgia es ante todo confesión, oración, alabanza y en segundo lugar, enseñanza. Hay un orden, hay un orden. De este modo, entonces, muestra cuáles son los fines de la liturgia. Y como dijimos, San Pío X, bueno, va a promocionar todo este movimiento litúrgico, va a ayudar para que se difunda y con todo el trabajo que hizo, no solamente condenando el modernismo, la parte negativa, sino lo positivo para restaurar la liturgia de la Iglesia, San Pío X va a ayudar mucho en esto. Pero bueno, comienza toda esta reforma que tuvo muchos grandes logros, muchas cosas muy hermosas respecto a lo litúrgico, pero claro, nos sorprende que en 1947, como vamos a ver en la próxima clase, Pío XII acusa a este movimiento litúrgico que había empezado hace bastante tiempo con Solesmes, y que después habían continuado otros. Dice, este movimiento lleva ramas enfermas, y algunos de sus responsables defendían las teorías radicalmente opuestas a las tesis de don Granger. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había pasado ahí? Es lo que tenemos que ver porque es lo que va a influir en la formación de la nueva misa. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver después, Francia va a recuperar su lugar en un movimiento litúrgico que se llamó, sí van a verlo, el CPL, Centro Pastoral Litúrgico, Centro Pastoral Litúrgico. Fíjense que ya la palabra lo dice, desvió la liturgia al servicio de lo pastoral. Se va a deformar. Pero la influencia de los movimientos litúrgicos, sobre todo el alemán y el belga que se había extendido, va a aparecer un personaje, Don Baudouin, que va a cambiar, digamos, ese movimiento tan sano y que lo va a transformar deformándolo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es esto, que los que hicieron esa reforma litúrgica, el Novus Ordo Missae, pretenden ser los continuadores de la obra de don Guéranger y de San Pío X. Pero por otro lado vemos que enseña cosas totalmente, radicalmente distintas. Radicalmente distintas. ¿Cómo se dio esto? Vamos a dividirlo como en dos partes, resumiendo. Siempre los esquemas uno se queda corto, pero bueno, al menos para entender, después uno puede, si quiere, profundizar. De 1914 a 1939, vamos a ver que se da una contaminación en este tiempo. Como decimos, alguien que influyó mucho fue el movimiento belga con Don Lambert Baudouin, que tiene la fecha allí. ¿Y qué sucedió? Después de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18 más o menos, el movimiento litúrgico belga recolectó los frutos de los precursores anteriores, lo bueno, lo que había
¿eh? Y muchos sacerdotes piadosos, celosos, se asociaron, para promocionar la oración litúrgica, ¿eh? Y entonces en esa época hay mucha difusión de los misales, latín, francés. Hay uno que posiblemente cuando si ustedes van a misa tradicional de don Gaspar Lefebvre, que no es Monseñor Lefebvre, es otro, que tuvo mucho éxito, son misalitos para que la gente pueda seguir la misa, eh, para que, bueno, uno pueda poder sacarle más fruto a las oraciones litúrgicas, ¿eh? Bueno, se da mucha difusión de esto, la inquietud por una espiritualidad más litúrgica, la reaparición del canto gregoriano en las parroquias. Es como que todos los sacerdotes entusiasmados empezaron a difundir esto. ¿M? La aparición de misas rezadas dialogadas en la que los fieles responden a las oraciones del sacerdote, no solamente el acólito, que el acólito tiene esa función. Si aquellos que no sabían cómo responder la misa, bueno, para eso estaba el acólito. ¿M? Bueno, aparece más la gente que sabe responder, ¿eh? La costumbre de recitar con el sacerdote las partes cantadas por la multitud, la misa cantada que se llama hoy, el Gloria, el Credo, en todas las partes, el fomento de la comunión frecuente que San Pío X también había promocionado. Bueno, todas estas iniciativas, unidas a un esfuerzo constante de enseñanza y edificación, contribuyeron a que se diera algo muy bueno en la liturgia respecto de los fieles. 1920, Gaspar Lefebvre definió el apostolado litúrgico, que era lo que proponían, dice, restaurar en Cristo la sociedad cristiana, haciéndola primero glorificar a Dios por el ejercicio digno y consciente del culto oficial que se le debe en la liturgia, y segundo, santificarse a sí mismo mediante la participación activa en la liturgia, que es, según San Pío X, la fuente principal e indispensable del verdadero espíritu cristiano. Y estaba bien ordenado. Y así debía ser. Primero la gloria de Dios y después la educación, lo pastoral. Pero bueno, en medio de todo esto que fue muy bueno, aparece, como decíamos, este belga, Baudouin, que tiende a invertir los fines de la liturgia y muy finamente, bien al estilo que San Pío X había condenado del modernismo, sutilmente. Él propone el ecumenismo, ya empieza allí. Su ecumenismo lo llevó a finales de su vida a posiciones más bien heterodoxas, confusas, erróneas, muy cauteloso en lo que escribía. Era mucho más subversivo en lo privado. Cuando hablaba en privado se desataba. Y alentaba sobre todo a los jóvenes predicadores, los sacerdotes que eran más liberales, que ya habían estado en ese momento, a no abandonar la iglesia, sino a trabajar en el interior de la iglesia, transformar la iglesia con sus ideas desde dentro, que es lo que denunciaba San Pío X. Aparecen las señales de advertencia. Por ejemplo, en una revista en esa época, Irekinon, que fundada por Baudouin, propone un nuevo ecumenismo, un ecumenismo que relativiza el dogma católico. ¿eh? Entra en contacto con anglicanos y ya él va a poner una teoría de que la iglesia anglicana no debe ser absorbida por la iglesia católica, sino que se debe unir con sus errores. Entonces, fíjense que ya empieza un ecumenismo falso, torcido, que dice, no, no, unámonos, aunque pensemos distinto, aunque tengamos una fe distinta. Pío XI va a reaccionar en 1928 con una encíclica Mortalium Animus, que habla precisamente de este falso ecumenismo, que recuerda lo que debe ser el verdadero ecumenismo, devolver a los perdidos al único redil de la Iglesia Católica, y condena el ecumenismo moderno que busca relativizar la fe católica para acercarse a los hermanos separados, lo que antes se llamaban herejes, hoy hermanos separados. La unidad de la Iglesia no está por hacerse, dice Pío XI, ya está realizada en la Iglesia de Cristo
y todos los cristianos deben reunirse en esa iglesia que ya existe, dejar la herejía para volver a la iglesia. Y dato importante de que desde 1924, Baudouin, este monje, ya había tratado en amistad con Monseñor Giovanni Battista Roncalli, quien había caído de la diplomacia, es decir, era un diplomático, tenía encargo, pero como era sospechoso de modernismo, ¿m? Lo habían dejado un poco de lado. ¿Quién es Roncalli? El futuro Juan XXIII. Y él, ya amigo de Don Baudouin, simpatizante y protector inclusive, dijo alguna vez, el método, haciendo referencia a esto, de Baudouin es el bueno. Puntos para tener en cuenta. Bueno, con Baudouin entonces aparece una desviación de esto que era muy bueno, ya empieza una desviación. En un comienzo fue solo una tendencia a insistir demasiado en el aspecto que hay que educar en la liturgia, los fieles tienen que saber, tienen que entender, tienen que conocer. Está bien, sí, sí, pero tiene que ser ordenado. Y entonces el movimiento litúrgico tiende a ser un movimiento de pastoral litúrgica. Hacer de la liturgia, ante todo, un medio de apostolado, someter la liturgia a las exigencias del apostolado y de un apostolado ecuménico. Dos cosas. Fíjense cómo de a poquito son escaloncitos para abajo. Entonces, resumiendo, tres nombres dominan en la liturgia alemana. Hemos visto los belgas en Alemania. La abadía benedictina de María Lach, gracias a Ildefonso Herwegen, ¿y qué hace en esta abadía? Porque es importante, señalamos, impulsa en su abadía un excesivo arqueologismo, volver a las fuentes, descartar todo lo que la liturgia por siglos y milenios había ido haciendo, dejar de lado y volver a la antigüedad. ¿eh? Y en lugar de prestar atención a la antigua liturgia para comprender mejor la presente, contrapone las dos. Como decir, aquello es lo bueno y lo de hoy es excesivo, cargado, hay que sacarlo. Aparece otro escritor, como está allí, no nos vamos a detener mucho, lo nombramos, porque sería para cada uno una charla, Don Cassel, que sigue ese mismo camino, enfocados en la liturgia antigua, haciendo esa contraposición a la moderna. Pius Pars en Austria, una renovación litúrgica con el movimiento bíblico, ahí suma el movimiento bíblico alemán, que era judaizante, que va a tener mucha influencia en el concilio, y hace referencia entonces más a la palabra de Dios, al pueblo de Dios, esas palabras. A ver, se pueden entender bien, pero ya tienen una connotación donde van filtrando ideas. Romano Guardini también en sus escritos, muy bonitos, agradables, pero a veces va diluyendo las cosas, no las aclara bien. Bueno, en resumen, después de grandes éxitos que había tenido este movimiento litúrgico, termina siendo víctima de sus propios logros y la liturgia se convierte en una especie de fenómeno de moda, del cual todos aprovechan para transmitir sus ideas personales. Insistimos, no era el culto de Dios lo principal ahora, sino lo pastoral. ¿Cómo hago que la gente llegue a eso? Insisto, está bien que uno tiene que enseñar a la gente a que se acerque a Dios, pero lo principal de la liturgia es que adoremos a Dios como Dios pide ser adorado. Entonces la misa se considera cada vez más no principalmente un sacrificio, como hemos visto, sino como una asamblea de creyentes sobre la cual la liturgia debe ejercer influencia. Conclusión entonces, en este periodo se presentan ya algunas desviaciones que van a ser graves después. Don Baudouin con el falso ecumenismo, María Lash, como dijimos, entra el arqueologismo, el comunitarismo, y Don Parch, que lo liga al biblismo judaizante. Resumen, ¿qué hay detrás de esto?
la herejía antilitúrgica que decía Don Granger, que es el protestantismo. Quieren protestantizar la iglesia, quieren protestantizar la iglesia. Bueno, podemos hacer una división del 39 al 58, que todo esto que se iba dando, ya hay una radicalización, ya es más claro. Antes eran sutiles, como que iban de a poquito, no se animaban mucho a decirlo, decían escondidos. Bueno, se radicaliza. Y la Segunda Guerra Mundial sirve como un acelerador, sobre todo en Alemania, que estaba a la vanguardia de la cuestión litúrgica. Sabemos hoy lo que está pasando en Alemania. Bueno, ya viene de ese tiempo. Se dividió entre progresistas y conservadores. En cambio, en Francia, vamos a ver después, se crea el Centro de Pastoral Litúrgica. Bueno, en Alemania hay, existe un Monseñor Greber, que hace sonar la alarma sobre lo que estaba pasando y toma una iniciativa en enero de 1943 y señala las desviaciones de este movimiento litúrgico que estaba sucediendo allí. ¿Qué es lo que señala? Tendencias al arqueologismo, ¿eh? A lo que fue, énfasis excesivo en el sacerdocio general de los fieles en detrimento del sacerdocio ministerial, confusión, como igualando, insistencia en el aspecto de comida de la misa, ¿eh? Ese sacrificio comida, y se confunde, el desprecio de las rúbricas litúrgicas, el ser cuidadoso en cómo se reza la misa y acentuar el aspecto pastoral, es decir, tengo que ser más flexible para que la gente entienda. Y la generalización de la lengua vernácula ya se iba dando cuando estaba prohibida, con el pretexto de que hay que hacerle entender a la gente lo pastoral, hay que hacerle entender a la gente qué estamos haciendo aquí. Pero los obispos alemanes, frente a Greber lo que proponía, estaban ya muy familiarizados con todo esto, ya se habían metido mucho, minimizaron lo que él proponía. Y entonces, claro, Greber escribe a Pío XII, quien reacciona en 1947 con su famosa encíclica Mediator Dei sobre la liturgia, y le da razón a Monseñor Greber. Por eso es como que frenó un poco. Vamos a ver después que no, no tanta fuerza, pero vamos a verlo en la próxima clase, que progresara ese neoliturgismo en Alemania. Frenó un poco, pero no fue suficiente. Y en Francia, como decimos, ya casi cerrando, la fundación de este centro pastoral litúrgico, vemos tres tendencias en este movimiento. La tendencia ecuménica, que ya venía, la obsesión por lo pastoral, manifestado por el título, Centro Pastoral Litúrgico, lo que interesa es lo pastoral, la educación, y el desprecio, miren, por la teología, engendrado tanto por la preocupación ecuménica, es decir, no hay que ser tan claro, difuminemos la cosa para poder no pelearnos con nuestros hermanos separados, porque si hacemos muchas distinciones no nos vamos a juntar nunca, no nos vamos a unir nunca, entonces la teología se diluye, no es clara, es ambigua, puede decir una cosa a la otra y todos quedamos contentos. Estaba eso. ¿Qué cosas marca esta época, sobre todo en Francia, con este movimiento que vamos a ver la próxima semana? La misa como una comida. Guardini insiste en esta noción, o sea, es como que enfoca en un punto secundario como si fuera el principal. La misa es sobre todo la renovación de la cena, que fue una comida, dice, por lo cual la estructura básica de la misa no es la de un sacrificio, sino la de una comida, la última cena. La misa considerada como asamblea, una noción bastante cercana a la de la comida. Nos juntamos para el festín, para el banquete, donde vamos comunitariamente, como nos vamos a comer un asado, vamos a la misa. La insistencia en la liturgia de la palabra, más en la liturgia de la palabra que en el sacrificio en sí, la liturgia de la Eucaristía, que pone en segundo plano.
Entonces, más lecturas, más predicación, más palabra y menos sacrificio. Entonces, resumiendo, las desviaciones del movimiento litúrgico alemán fueron combatidas por Monseñor Greve, el arzobispo de Friburgo, y pero este se encontraba aislado. Los demás obispos ya en Alemania ya estaban inficionados de estas ideas, no le hicieron caso. Pío XII hace algunas presiones doctrinales dirigidas a ese movimiento, pero el secretario de Estado que tenía Pío XII, el cardenal Maglione, hizo concesiones por atrás al movimiento y a veces como que tapaba lo que decía Pío XII y le daba libertad. Ya estaba como socavada la autoridad de Pío XII. En Francia continúan los retiros de reciclaje, donde se le metían todas estas ideas, con Baudouin, a la que se suman muchas innovaciones anárquicas. Primero en el campo de los scouts empieza, en los movimientos de acción católica, y sobre todo en las colonias de vacaciones, campamentos, que iban los seminaristas y ya se imbuían de estas ideas. Entonces las misas ya perdían la solemnidad para que todos los jóvenes participaran más de la misa, etcétera, que es lo que vemos hoy. Se va estrechando la relación de este movimiento progresista, doctrinal y político con el movimiento litúrgico. Y el 20 de mayo del 43 se funda el Centro Pastoral Litúrgico que agrupaba a los progresistas, sea dominicos, jesuitas, oratorianos, benedictinos, como clero secular. Van uniéndose. Y al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, este movimiento litúrgico desviado reforzó notablemente su posición, puso a punto un poderoso organismo que habían ido trabajando de subversión de la liturgia y elaboró ya tácticas de guerra para meter sus ideas, ganarse muchos obispos y poder hacer que sea legal todo lo que ellos proponían. Frente a la doctrina, lo que enseñaba siempre la Iglesia, fueron metiendo todas estas ideas que hemos señalado, eh, que estaban condenadas por la Iglesia, pero querían ir, y de a poquito con todo este trabajo, haciéndolas que la Iglesia no solamente las aceptara, sino que fuera la norma, la legalidad para todo esto. Entonces, bueno, un poquito dejamos acá, perdón que me extendí mucho, pero bueno, es un tema extensísimo, pero quería más o menos presentar este pantallazo en esta primera clase. Espero, bueno, que se haya entendido y vamos a ver cómo Pío XII, la semana que viene, tuvo que enfrentar todos estos temas, cómo no tuvo a veces fuerza, ya estaba rodeado. Empieza una reforma, una prerreforma, la Semana Santa. Se hace una primera reforma antes de la reforma de la misa. ¿Y por qué se dio? Bueno, vamos a ver si Dios quiere todo esto la semana próxima. Bueno, por mi parte es eso. Muy bien, muchas gracias, Padre Fernando. Muy detallado el comienzo necesario para ir entendiendo de a pasito en cada clase esta secuencia ¿sí? de reformas. Así que, bueno, dejamos ahí unos minutos para compartir alguna consulta, algún comentario que alguien desee, puede tomar el micrófono. Padre, buen día. Sí, buen día. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. Ah, bueno, genial. Mire, padre, una pregunta de alumna, digamos, del fondo Mm. de la clase, digamos, más o menos. Usted mencionó el sínodo de Pistoia. A mí, por ahí Ujú, capaz que usted lo dijo, más o menos en qué siglo fue, como para uno ubicarse. Capaz que lo ujú. dijo, pero yo, Sí, sí, lo si no lo... dije. Ajá. 1786. Ah, es posterior a la Reforma, digamos, protestante, digamos. Sí, 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 por eso hice referencia al principio de que se había ido metiendo la reforma protestante en distintos países, había Claro. pasado un par de siglos, y Ujú. ya, bueno, esto fue en Italia, en Pistoia, ¿no? Claro. Regional, por supuesto, no fue universal, sino regional, y que el Papa, bueno, condena abiertamente. Claro, sí, sí. Padre, y la otra pregunta que me pareció re interesante, cómo usted hizo la distinción de que el movimiento litúrgico, como que se fue las ramas, lo que usted dijo de las ramas que se fueron Ujú, como, ujú. no sé si pudriendo, pero bueno, se fueron Sí, 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 contaminando de lo que sí, fue sí. lo que hizo Don Granger.
Entonces, usted Ajá. mencionó muy bien que la palabra pastoral era como el caballo de batalla para decir, bueno, y ya empezamos a meter ideas. Entonces, lo que le iba a preguntar es si Dom Guéranger, cuando empieza con esto que Ujú. él quiere enseñar y restituir, o sea, como volver a esta liturgia como debe ser, ¿qué palabra usaría él? O él decía, ¿cómo lo presentaba? Digamos, como algo más didáctico, Ajá. como decir, bueno, aprendamos lo que es la liturgia, algo así, más o menos, por decirlo Sí, de o alguna manera. sea, claro, por eso hice la distinción que lo que propone Don Granger es, primero, el culto a Dios. O Claro, sea, porque claro, la misa perfecto. es para Dios. Ujú, Entonces, celebrar la misa, y en eso consistía la misa, ojo, digo, toda la liturgia, que es el rezo del breviario, que se llama, que hacen los monjes, cantado hermosísimo, que es lo que se escucha muchas veces cuando uno pone para escuchar canto gregoriano, es eso, ¿no? Entonces, no está pensado para que le agrade a la gente, sino está claro, pensado para adorar a Dios, porque Dios pide ser adorado así. Primer cosa. Y segundo, por supuesto, o sea, hacer accesible, entendible, gustoso claro. y agradable, ¿sí? Ujú, Sobre todo a los sacerdotes, para que lo sepan celebrar, porque claro, imagínense en esos tiempos de guerra y de revoluciones, y a veces los curas pobres, no por maldad, sino porque no tenían cómo formarse o por las guerras o todo, se perdía un poquito de eso. Entonces él ofrecía eso primero a los sacerdotes que celebraran bien dignamente la misa como Dios pide, y también a la gente, ¿eh? Educar a la gente en ese sentido. claro. No, bueno, Ujú. pastoral en ese sentido, en el buen sentido. ¿Eh? Ah, claro, sí, 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 entiendo. Y después, claro, lo que se fue haciendo progresivamente con todo esto es dar vuelta a eso. Primero lo Ah, claro, pastoral. Y claro. eso Sí, sí, pastoral, claro, si esto de la misa o sea, no, es difícil para la gente, hay que adaptar esto de la misa para que la gente lo entienda. Y uno de los claro, puntos sí, principales es el idioma, los gestos, claro. etc. ¿Mm? Sí, sí. Padre, de alguna manera entonces es como, claro, o sea, primero invierte en el orden y quizás póngale, se me ocurre esto pensando en que siempre el progresismo trabaja así, vaciando de contenido las palabras, como que Claro, ya la palabra exacto, pastoral no significa lo que tiene que significar, lo que siempre significó, además de invertirle el orden, digamos. exacto, exacto. Claro. Sí, ahí Y está la ambigüedad. ¿Eh? claro, claro, claro. Padre, yo le mandé un mensajito a Ricardo porque tengo un libro, ¿se acuerda? Yo se lo comenté hace mucho, que se llama El Movimiento Litúrgico, por si Ujú, por ahí capaz que se puede llegar a escanear y pasarlo al ujú. grupo. Bueno, yo se lo pasé a Ricardo por privado porque no sé si se consigue, es de la editorial, es como una Sí, revista. Entonces capaz que por ahí no es que uno salga a la calle y lo pueda conseguir, así que por si alguien, o si usted mismo yo lo tengo ahí, así que por eso lo ujú. ofrezco. Perfecto. Sí, buenísimo, buenísimo. Sirve. Buenísimo. Muchísimas gracias, padre, clarísimo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Sí, vamos a compartir y seguimos. Jimena, tenía una consulta, por favor, y después Gustavo. Ya, gracias. Buen día a todos. Eh, Quería saber, por favor, solicitarle al padre me explicara qué es el neoliturgismo. Eso, nada. Sí, sí, Neoliturgismo, sí. no entiendo mucho. Bueno, es un término, por poner, que como de alguna manera se fue dando, así como había un movimiento litúrgico fundado por Granger con Solesme, ¿no? Promocionado por San Pío X, que significaba esto que acabamos de decir, el movimiento litúrgico es volver digamos, al centro de la vida cristiana, el culto litúrgico, eso era el movimiento litúrgico, y se le empezó a llamar así el movimiento neolitúrgico para distinguir de esa visión que se tenía de este movimiento con estas nuevas ideas, ¿eh? Con estas nuevas ideas que se fueron poniendo, agregando, metiendo en la gente, y bueno, sobre todo en la formación de los sacerdotes, distinto del movimiento anterior, para distinguir. Porque como decíamos, ellos dicen, no, nosotros somos continuadores del movimiento litúrgico. No, no, es un neoliturgismo, una nueva liturgia distinta a la que se proponía. ¿Mm? Porque los fines y el modo es distinto. No sé si se entiende. Sí, digamos, es como contrario a al movimiento litúrgico.
Sí, 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 En parte. porque invierten, digamos, los fines de la liturgia. De a Invierten. poco va Eh, introduciéndose el progresismo. Exacto, exacto, exacto. Ya, Las padre. ideas del modernismo o progresismo, Sí, como le dice Pío XII, sí, exacto. muchas gracias. Muy bien, Beatriz y el padre Jair. Beatriz, Buenos días, muchísimas gracias. Padre, no sé si viene al caso, pero es que me viene rondando hace rato. Yo había escuchado la definición de misa como envío. ¿Estoy en lo correcto? Pues escuché bien en alguna conferencia algún día, o mejor dicho, ¿cuál es la definición etimológica de misa como misa? Por favor, Dios le pague. Ajá. Bueno, la misa, como lo propone el Concilio de Trento, bueno, o sea, como lo propuso siempre la Iglesia, es el santo sacrificio de la misa donde se renueva de una manera incruenta el sacrificio de Cristo en el Calvario en la cruz. Esa es la definición de la misa. Ahora, las Sí, otras y es, definiciones son perdón, y esa es la neolitúrgicas. que uno enseña y la que uno dice, ¿cierto? Pero cuando se dice al final o se decía al final de la misa, cuando se decía ite misa es, Ajá. Claro, bueno, la palabra, claro, viene misa es esa. O sea, porque cuando termina la misa, se dice esa palabra, ite misa es. O sea, como que hay una misión allí, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que uno ha recibido lo tiene que vivir. Y de ahí viene la palabra misa, pero la misa, o sea, cuando uno habla de la misa, la definición es el santo sacrificio de la misa. Lo que se hace ahí, y la definición de lo que se hace ahí, es esto. ¿Eh? Que se Padre, agarren después de esa palabra para cambiar y para hacer otra cosa es totalmente distinto, ¿no? perdón, digo, O sea, quiero hacer un Dios le comentario pague. ahí. sí. Ite missa est, hasta donde tengo entendido, es como un, no sé si en latín es correcto, pero misa es el participio pasado de mitere, del verbo Ujú. enviar. ¿Está? Entonces, la misa es el sacrificio que se ofrece a Dios, Ujú. incruenta de nuestro Señor Jesucristo, por la remisión de nuestros pecados. Yo siempre interpreté es que pueden irse porque el sacrificio ya ha sido enviado al Padre. Eso es Ujú. ite missa est. Sí, 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 A sí. mí eso me enseñaron. Sí, en ese sí, sí, sentido, sí. sí. Sí, sí. Perfecto. muchísimas gracias por los aportes. El padre Jair está por ahí, tenía una Sí, consulta. sí, bueno, Adelante. yo simplemente quería reafirmar o corroborar lo que el padre ha dicho brevemente. Lo que el padre ha dicho es lo que vienen enseñando los seminarios, lo que a mí me enseñaron, y es verdad lo que dice el padre, que, bueno, a mí me enseñaron eso, que la misa era un banquete, que era una distorsión de la Edad Media hablar de sacrificio. Y yo, sin conocer la misa tradicional, decía, entonces, quiere decir que la iglesia ha estado equivocada durante más de 1500 años. O sea, es como decir que todo lo que la iglesia ha venido enseñando durante los mm, 2000 años, o 1500 años, o 1600 años, ha sido equivocado, porque claro, lógicamente lo que a mí me enseñaron en su momento era que la iglesia con el Vaticano II volvía a las fuentes y que es como decir que prácticamente la iglesia durante todos estos siglos, hasta antes del concilio, ha estado equivocada, ¿no? Y luego, claro, lo que yo he vivido es una burla hacia lo que es la misa, lo que nosotros conocemos como la misa de siempre, ¿no? Hacer burla de que el sacerdote celebra su misa y el pueblo no se entera, o el pueblo no sabía latín, lo cual es mentira. Yo corroboro que hay mucha gente que sabe contestar y sabe lo que el sacerdote está celebrando. Y también lo que yo he visto en lo que he recibido es una burla a lo que es la vida piadosa. Y en la misa tradicional lo que yo he visto es que se resalta de que el seglar, de que el fiel tenga una vida piadosa que le acerque más a Cristo, ¿no? Y igual, corroboró lo que dijo el padre Fernando, de que se resalta mucho la asamblea y que se resalta mucho la participación activa y se habla mucho de participación activa en cuanto a hacer cosas y en cuanto a no encontrarse con la divinidad. Durante muchos siglos
bueno, la participación o el asistir a misa era encontrarse con lo que es divino, el cielo en la tierra, el pedazo del cielo, ¿no? Pero hoy lo hemos reducido casi prácticamente a un lenguaje protestante, a querer hacer cosas o a hacer las cosas que le corresponden al sacerdote y al final no entro, no hay una liturgia en la que se trascienda, sino horizontal, ¿no? Eso simplemente quería decir. Es verdad, padre. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, padre Jair, por su comentario valioso. Sí, una pregunta, padre, en el chat dice Oscar, padre, ¿en qué libros de Romano Guardini hay ambigüedades sobre la liturgia y la misa? Sí, pasa que vieron que tiene bastantes escritos, después podría pasarle bien, pero en general lo que se señala a veces tiene no recuerdo en este momento el libro sobre que habla expresamente de la liturgia, pero lo que tiene Romano Guardini, que tiene cosas muy hermosas, valiosas, es como ese lenguaje que va cambiando, sutil, y que no es claro, ¿no? Entonces ya no es como se antes, como se definía, estas cosas son así, que uno puede a veces interpretar de doble sentido, como esto, dando más peso a la cena, al banquete, que al sacrificio. Y ahí está el problema, o sea, no definir, como decíamos recién, la misa es el santo sacrificio de Cristo, ¿no? Pero ya cuando se pone más puntapié, digamos, se insiste más en estos puntos, cuando cambia, después le puedo pasar bien ahí, no lo tengo ahora, digamos, para trabajar esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, padre. Una consulta breve y vamos con don Alfonso en México. Dice Julieta, si Pío V en su bula determinó que la misa tradicional se celebrase a perpetuidad sin restricciones, ¿cuál sería entonces, dentro del derecho, la autoridad de derogar esa bula? Sí, ¿se acuerdan que un poquito comentamos me hicieron esta pregunta la otra vez, ¿no? De la bula de San Pío V, ¿no? Eh, Es lo que digo, miren, algunos se agarran de que al ser una bula puede ser derogada, pero hay dos cosas. Una cosa es que pueda ser derogada cierta orden, pero otra cosa es lo que transmite, lo que está detrás de esa bula, ¿no? No es la forma, en caso de bula o una carta apostólica o lo que sea, sino la verdad que se transmite y la fuerza con que se dice, ¿eh? Entonces la misa de por sí, como decimos, es parte de la tradición y no puede haber bula que la prohíba, no puede haber ley que quiera derogarla, porque sería una locura. El Papa no tiene autoridad para hacer eso. Hay un documento, un escrito, el profesor, no sé si conocen, Peter Kwasniewski, yo le llamo así, no sé, no, la traducción, tiene varios libros y edita, Os Justi creo que se llama la editorial, y hay un francés que, bueno, han traducido al inglés el libro, que trata de este tema en concreto, puede... bueno, digamos, este decreto del Papa Francisco prohibir la misa, el rito tradicional. Entonces analiza, que puedo pasar después el archivito, lo tradujimos un poco al castellano, demuestra canónicamente que es una aberración jurídica lo que ha hecho el Papa Francisco, prohibiendo de alguna manera o reduciendo de esa manera, casi imposible de celebrarla, la misa tradicional. O sea, no tiene autoridad para eso, no tiene autoridad para eso. Tiene la fuerza porque, bueno, pero no tiene autoridad para eso, no lo puede hacer. El Papa no está por encima de la tradición, está para custodiarla. ¿Ah? Y la tradición se transmite también en la misa, ¿entiende? Entonces es una locura eso, ¿no? No se puede prohibir. Muy bien, muchas gracias. Don Alfonso, por favor. Buenos días. En el Concilio Vaticano II se hizo circular un libro, un texto que trataba de abrir los ojos a los padres conciliares acerca de todo este movimiento que
iba contra la liturgia y demás cuestiones de la Iglesia, titulado Complot contra la Iglesia, del autor Maurice Pinay, Ajá, donde sí. denuncia abiertamente cómo las fuerzas judeo-masónicas infiltradas en la Iglesia venían de mucho tiempo atrás y obviamente en el concilio se intentaba dar golpes definitivos a muchos aspectos de la Iglesia, dentro de ellos la liturgia. Entonces, si Ricardo nos lo permite, sería bueno compartir ese documento para que nos pudieran dar su opinión los sacerdotes, el padre Fernando y los demás hermanos, conocerlo, los puntos de vista acerca de esta, pues como se le llama el título de la obra, este complot contra la Iglesia. Ujú. Exacto, exacto, muy bueno, muy bueno. Es para hablar también otro tema, ¿no? Son tantos temas hermosos, ¿no? Ese libro, en realidad, bueno, se tomó formato de libro, son varios autores, pero el que, por decir así, el que está detrás, diagramando con otra gente, es el padre Julio Meinbiel, de aquí de la Argentina, que tiene muchos escritos muy buenos, y ha sido para nosotros con el padre Leonardo Castellani, son faroles para nuestra formación, y creo que para toda la iglesia, ¿no? Donde desarrolla con profundidad un tema que hoy es un tema tabú, que es el tema del judaísmo, porque inmediatamente surge el tema del antisemitismo. Entonces, bueno, es un tema interesante, cómo influyó en el concilio todo esto. Muy buen libro, exacto, y adhiero plenamente a lo que dice, adhiero plenamente a lo que dice. Muchísimas gracias, don Alfonso, siempre tan certero con sus aportes. Vamos a ver de organizar algún momento en exclusiva fuera del contexto de este pequeñito segunda etapa del curso para tratar en profundidad este documento, este libro que compartió el complot contra la Iglesia y obviamente hacia el objetivo de esta segunda etapa, ¿sí? De conocer por qué y cómo, de qué manera los distintos actores influenciaron sobre la tradición y sobre la liturgia, así que muy bien, don Alfonso, lo buscamos y generamos el espacio para que esto se dé y obviamente invitarlo también a usted a compartir, ¿no? Que es un hombre, un feligrés de amplia formación allá en las tierras de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que, muy bien, si no hay otra consulta, estamos por ahí llegando al orden, al final. Invitarlos, convocarlos para el próximo sábado, acompañarnos nuevamente con el Padre Fernando, tener en sus oraciones al Padre Fernando y al Padre Jair, que está en Perú, tener en sus oraciones a estos sacerdotes y aquellos que obviamente en el corazón del Sagrado Corazón están ahí, que gentilmente nos están brindando esta pequeña formación, que muchas veces en otros espacios no hay, y quizás en espacios de la tradición tampoco, porque hay otras implicancias y demás, pero que algunas son entendibles y otras no, por eso generamos estos espacios para que entre nosotros mismos podamos gentilmente, y por eso pido y reitero la oración por estos sacerdotes, para que continúen enseñándonos, de esa es su labor como pastores, la buena fe, la buena tradición que hace falta tanto en este mundo actual, así que si les parece bien, y está por ahí el padre Jair, lo convoco a hacer la oración final y a vernos el sábado próximo. Padre Fernando, muchísimas gracias. Don Alfonso, Teresa, Mari Carmen, siempre por los aportes. Gustavo, un saludo, Oscar, a Jimena, a Julieta, a Claudia, a Tata, a Ricardo, a Mercedes, Claudia, a don Ricardo Cambas y a Betty en Colombia. Adelante, padre Jair, si nos escucha todavía. Sí, sí les escucho. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Amén.
Tengan buen Que domingo. Dios les pague. Muchas gracias. Feliz fin de Muchísimas semana. gracias. Chao. Chao, hasta Muchas luego. gracias, padre. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Impecable exposición, padre. Exquisita. Muchas Bueno, gracias. gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.